Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 17 de septiembre, bienvenidos a Primer Click. Los temas de hoy, la Fed, el cobre y algo de pesimismo en la eurozona. Estamos en la cuenta regresiva, nada más importa que la decisión de la Reserva Federal mañana. Hay mucha incertidumbre respecto a cuál va a ser el tamaño de ese recorte de tasas de interés con el que la Fed va a iniciar su nuevo ciclo de política monetaria. Dejamos atrás el mundo de las tasas altas y entramos a un escenario en que los principales bancos centrales, siguiendo los pasos que se esperan de la Fed, puedan recortar sus tasas de interés. Hay mucho en juego en la decisión que tome la Fed mañana. Por ahora, el mercado parece convencido de que la Fed va a optar por un inicio agresivo de su ciclo de bajas con un recorte de 50 puntos base. Si ayer la probabilidad que mostraban los futuros de tasas era un 59% para una acción de esta magnitud, hoy se da un 69% de probabilidad. Vemos también que esta expectativa de un recorte agresivo de parte de la Fed se refleja en el dólar. La divisa sigue bajo presión. El índice global del dólar baja un 0,19% a esta hora. Y vemos monedas como el euro, como la libra esterlina y el yen japonés apreciarse frente a la divisa estadounidense. Muy importante lo que pasa con el yen, se mantiene en torno a sus niveles máximos para el año frente al dólar, en torno a un 140, y ya vimos a inicios de agosto el impacto que tuvo la reversión del carry trade del yen, esa operación con la que grandes inversionistas se financiaban con yenes baratos. Es un mercado donde las tasas de interés están todavía en mínimos para financiar inversiones en activos de mayor riesgo como monedas y acciones emergentes. En agosto apenas hubo una señal de que el Banco de Japón y la Reserva Federal van a entrar en caminos divergentes, con el Banco de Japón alistándose a elevar tasas de interés. Ese carry trade se revirtió parcialmente y golpeó con mucha fuerza a activos de mayor riesgo. Algo de eso podríamos ver mañana, sobre todo si se considera que la expectativa es que el Banco de Japón el viernes ya aliste el terreno para una próxima alza de su tasa tan pronto como en octubre. El movimiento en el dólar, en el yen, podría ser más moderado si es que vemos un recorte de tasas más conservador de parte de la Fed de 25 puntos base. Y la verdad es que muchos analistas no ven una razón para que haya un recorte de 50 puntos, consideran que las expectativas del mercado son exageradas, no ven todavía señales de recesión en la economía estadounidense. Ante esa incertidumbre, las cifras que se publican hoy van a ser más importantes. Tenemos el reporte de ventas de retail de Estados Unidos y el mercado está proyectando una contracción de 0,2% mensual del índice, que en julio tuvo un alza de 1%. Se espera así un freno en esas ventas de retail que confirme estas expectativas de una desaceleración mayor de la economía. Además, destacan también en la agenda las palabras que pueda decir Lori Logan. Ella es presidenta de la Fed de Dallas y una de las últimas banqueras centrales en hablar antes de la decisión de mañana. Por ahora los mercados se mantienen optimistas. Vemos que las acciones europeas suben 0,53%. Los futuros de Wall Street se alinean también con alzas. El Nasdaq avanza 0,38%. Y precisamente el inicio de la sesión va a estar marcado por las acciones tecnológicas. Las acciones de Intel suben casi 7% antes de la apertura, después de anunciar un acuerdo con Amazon para proveerle de semiconductores para inteligencia artificial. También vemos un alza en las acciones de Microsoft, avanzan 1,3% también antes del inicio de la sesión, y esta es una reacción a la sorpresa que dio Microsoft con el anuncio de un programa de recompra de acciones por $60,000 millones y un alza en sus dividendos.
Microsoft es otra de las empresas que destaca en la industria de inteligencia artificial, es una de las principales accionistas de OpenAI y hay otro activo que se podría beneficiar de esta industria. En una entrevista que publica hoy Financial Times, la jefa de operaciones de BHP, la mayor minera del mundo, que en Chile opera Escondida, Cerro Colorado, advierte que la inteligencia artificial va a exigir un mayor suministro de cobre. Según la ejecutiva, actualmente los centros de datos representan solo 1% de la demanda de cobre, pero esto subiría hasta 7%. Hay mucho cobre en los centros de datos, insiste la representante de BHP, que proyecta un alza de 71% en la demanda de cobre hacia 2050. El metal se beneficia quizás de estas declaraciones, pero también de un dólar más bajo y vemos un nuevo avance del cobre que ya busca los $4.30 por libra en el COMEX. Vayamos ahora a Europa, donde tuvimos noticias importantes esta mañana. Ursula von der Leyen presentó a su nuevo gabinete, a los nuevos comisarios y vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea, pero para los mercados la atención estuvo en el índice de confianza empresarial. Se trata del índice elaborado por el think tank ZEW, ZEW, y este mostró un verdadero desplome de 8 puntos en un mes. Se ubicó en 9,3 en septiembre, en agosto había estado en 17,9. Es uno de los menores niveles en un año y refleja ese deterioro de la confianza en la eurozona, que pone más presión sobre el Banco Central Europeo para que también acelere los recortes de tasas de interés. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares. En DF Sud se destaca la llegada de José Luis Daza ya al Viceministerio de Economía de Argentina, y otro titular destaca el proyecto de la colombiana Rappi para debutar en la Bolsa de Nueva York. Diario Financiero titula con la adquisición que hizo Agroberries para convertirse en la segunda mayor comercializadora de berries del mundo. Con esto me despido por ahora. Estoy segura que mis amigos en Chile están listos para disfrutar de este largo feriado. Durante estos días no va a circular el newsletter que acompaña usualmente a este podcast todas las mañanas, pero yo sí me voy a conectar para comentar con ustedes lo que decida la Fed y cuál es la reacción de los mercados. Acompáñennos, sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su comentario, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.